la naturaleza. Son las 8:30 y bueno, pues agradezco mucho que estén aquí que esté aquí con nosotros Gildo Garza. Él es periodista de investigación, abogado defensor de derechos humanos, desplazado por la violencia y bueno, viene acá al estudio del Grupo Fórmula para hablar justamente sobre temas de seguridad. Gildo, bienvenido, gracias. Azucena, muchas gracias a tu auditorio y bueno, pues aquí estamos. Al contrario, buenos días. Y en la línea ahí por un error de cálculo, pero lo tenemos por teléfono, está José Luis Montenegro. También lo conocemos, hablado con él, periodista y escritor especializado en seguridad, crimen organizado y elecciones. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Azucena, un gusto saludarte, disculpa la confusión, te No. lo juro que no se me pegaron las sábanas. No, yo lo sé porque estábamos hablando con él desde hace un buen rato, pero bueno, hubo un problema ahí con el tránsito, pero muchas gracias, José Luis, como siempre. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva prácticamente semana y media pidiendo a Estados Unidos que le diga qué pasó con el Mayo. ¿Qué pasó con Joaquín López Guzmán? Si se los llevaron, si fueron, si se entregaron, y el presidente no ha tenido respuesta. Lo dijo, por ejemplo, la primera vez el 26 de julio, cuando López Obrador habló por primera vez sobre el caso. El gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo. No es nada más así de declaraciones generales. Hay que informar, tiene que haber transparencia. Entonces, vamos a esperar la información. Y después lo repitió el 29 de julio. Tenemos que esperar a que nos informen cómo fue esta situación. Si no hay más información, buscaría a Biden. Sí, pero creo que nos van a pasar toda la información. Tenemos confianza en eso. El presidente insistió el 30, el 1 de agosto, el 2 de agosto y lo volvió a hacer el día de hoy. Vamos a escuchar algunas otras peticiones del presidente al gobierno de Estados Unidos, peticiones que no han tenido ninguna respuesta. Estamos también esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Estamos solicitando que informen. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Queremos saber. Nosotros estamos esperando el informe del gobierno de Estados Unidos que solicitó la secretaria de Relaciones Exteriores al secretario del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estamos pidiendo la información. Mañana precisamente que va a haber gabinete para informar sobre lo de seguridad. Vamos a hablar de eso. Bueno, y el mañana no ha llegado. Hoy el presidente se refiere de nuevo al caso. Daniel Jasso, buenos días. Azucena, buenos días. Sí, la séptima ocasión contando hoy, el presidente vuelve a decir que están esperando información de Estados Unidos, reitera que están seguros que las Fuerzas Armadas mexicanas no intervinieron en esta detención, insiste en que según Estados Unidos hubo un acuerdo previo con Joaquín Guzmán López y pues al presidente lo cuestionan expresamente sobre por qué si había 4 órdenes de captura contra el Mayo Zambada, pues no se pues ejecutaron. no actuó el gobierno mexicano. El presidente dice pues que con capturas espectaculares no se resuelve el problema, eso se lo preguntan, él coincide en ello. Dice que lo que buscan es que no haya violencia, sino que se atiendan las causas. Vamos a escuchar. Esto responde al objetivo, o sea, de evitar que se desate la violencia, por eso es que pues no van tras los grandes capos, porque esto pudiera representar masacres en el país. Es que son concepciones distintas. No se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia, que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Y lo que dice el presidente Susana siguió con el tema varios minutos, por ahí recordó algo que ya había hecho la semana pasada, la entrevista que tuvo el Mayo con la revista Proceso, con Julio Scherer, y pues se mantiene hablando de ello. Bueno, pues nada, que le dan información, Gildo Garza, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en decir pues algo que tendría que ser penoso para el gobierno, que ni participó, es su gobierno, ni participó el ejército, Gildo. Ineptitud, torpeza y complicidad. Esas son las señales que nos da este gobierno, Azucena. Desgraciadamente, bueno, pues a 13 días, ya son 13 días que el presidente está preguntándose y preguntándole al gobierno de los Estados Unidos qué es lo que ha pasado en esta situación de la detención, si se metieron, si aterrizaron, si no aterrizaron, si clonaron las matrículas de los aviones. Lo que es cierto es que el presidente no sabe qué pasó, y eso
a los mexicanos nos preocupa, porque si no sabe qué está haciendo el gobierno en estos 6 años, en un sexenio de la fantasía, pues nos está dando la razón a todos aquellos que decíamos que la violencia nos está consumiendo y que ya el Estado mexicano es un narcoestado y que estamos rebasados. Él sigue esperando que Estados Unidos le responda y no le va a responder porque es un ridículo, es un ridículo para el país que estemos esperando información de cómo lo detuvieron, si se entregó o no. Tanto como el Mayo como el hijo de Chapo ya están durmiendo en cárceles de Estados Unidos. Lo que venga después, eso lo iremos viendo al paso de los días. No tiene el Mayo ni el hijo de Joaquín el derecho a fianza, van a seguir detenidos. Entonces, el presidente va a seguir esperando. Y dependiendo de cómo avancen el juicio, las audiencias, iremos sabiendo qué pasó. Que si se entregó, que si hubo una negociación 4 años antes o no, que si fue una operación de inteligencia, no lo sé, pero pues 13 días después, Gildo, José Luis, lo cierto es que ustedes, los periodistas especializados, han tenido más información que el propio gobierno federal, José Luis, en muchos momentos. Es correcto, Azucena. Creo que allí el gobierno de México, bien lo decía Gildo, hay una torpeza increíble, hay una poca inacción por parte de las autoridades mexicanas para saber qué ocurrió realmente con la captura, entrega o traición de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. Aquí valdría la pena mencionar que muchos de las piezas que parecerían inconexas se están armando con reportes de periodistas de investigación como nosotros. Yo tengo informes de la familia Zambada, en específico de un nieto del Mayo Zambada, que hablaba justamente conmigo hace unas semanas para un trabajo de investigación que pronto saldrá, refiriendo que su abuelo ya estaba prácticamente fuera de la jugada, ¿no? Tenía una diabetes avanzada, artritis, hipertensión arterial y él quería ahí entregarse. La negociación con agentes estadounidenses, en este caso con el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos, ya habían pactado con él una entrega, inclusive se hablaba de colaboración a distancia en las regiones donde él estaba, en el Salado, ¿no? En el Álamo, inclusive en zonas de Durango, en las zonas serranas. Entonces, allí, en verdad, si uno puede tener acceso a este tipo de contactos, a este tipo de conectes con el mundo del AMPA, el gobierno mexicano está tan ausente después de tantos sexenios de la administración y el control de drogas del Mayo Zambada. Hay muchas ironías en el gobierno, ¿no? El cártel de Sinaloa también financiando campañas políticas, la mayoría de ellas vinculadas al Movimiento Regeneración Nacional Morena, y el presidente no sabía absolutamente nada. En verdad, ha habido mucha ingenuidad por parte del nuevo gobierno, pero también mucha complicidad. Creo que allí valdría la pena que el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la nueva presidenta electa Claudia Sheinbaum hagan claridad sobre estos hechos. Yo creo que va a ser una moneda de cambio muy fuerte para Estados Unidos, la detención o captura o entrega de Ismael El Mayo Zambada. Vamos a ver cómo lo ocupan también de manera política. Y lo que diga el Mayo, ¿no? A partir de lo que diga el Mayo, que es el único capo vivo, activo, bueno, era el único desde los 80, desde el cártel de Guadalajara, o sea, se sabe toda la historia completa de todos los sexenios desde 1980. Entonces, lo que diga el Mayo puede involucrar a muchísimos funcionarios políticos, empresarios, actores políticos, y a partir de ahí, pues, nos van a tener con un pie en el pescuezo, como se dice, ¿no? Bueno, finalmente, Azucena, Mondragón, el tema va más allá, ¿no? Estamos viendo la complicidad efectivamente de los gobiernos mexicanos, los cuales ya tenían ellos en nota que tenían órdenes de aprehensión. ¿Por qué no actuaron en ese entonces? 4 dicen que tenía la fiscalía. Ahora vamos a situaciones más graves. Con toda esta situación que se está saliendo, como el reportaje que lanza Penilei Ramírez hace algunos días, sobre la duplicidad entre bitácoras y todas estas situaciones, estamos viendo situaciones más fuertes. ¿Dónde está la Sedena? ¿Dónde está la Secretaría de Marina en esta situación? Que ellos son los que están cuidando el cielo, el espacio aéreo mexicano. O sea, si no salió de Hermosillo, si no salió de Sonora, de algún lado salió. De algún lado salió, claro. Y lo más grave, o sea, no nada más hay vuelos comerciales del lado de México, por ya estamos viendo vuelos de narcos también, y eso es más peligroso. ¿Qué estará pasando por los cielos que no nos damos cuenta? Ahora, siempre ha sucedido en las avionetas, las pistas clandestinas, no es una novedad. La novedad, entre comillas, sigue siendo que un gobierno que prometía pacificar al país y un cambio, pues se ha comportado de la misma forma que gobiernos pasados. Sí, no, obviamente estamos viendo
a diferencia de otros gobiernos, eso sí hay que recalcarlo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, bueno, pues hubo detenciones, hubo simulación en cuanto a políticas públicas de seguridad, decomisos y cuanta cuestión referente al tema. Y en este sexenio no hemos visto nada, Susana. O sea, de hecho hasta están reservados los documentos de decomisos y de cuestiones por seguridad nacional. Lo vemos ahorita con el tema precisamente de las bitácoras de vuelo, y de los programas de vuelo y de de los números de aviones y todo esto. Pocos decomisos de la Guardia Nacional, es algo que se señala, pocas detenciones, pero el presidente insiste, José Luis, en que pues la violencia no se combate con violencia. Abrazos. Pues mira, justo eso, ¿no? La política fallida de abrazos no balazos, que ahora hay un reto importante de la nueva administración, la de Claudia Sheinbaum, con la llegada también del próximo secretario Omar García Harfuch, a quien yo aprecio en lo personal, pero en lo profesional creo que ahí tiene él que deslindarse de una marca tan pesada, porque está vinculado a grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación, e inclusive el Cártel de Sinaloa. Recordarán que después del primer Culiacanazo, cuando dejan libre a Ovidio Guzmán López, Ovidio Guzmán se vino a vivir a la Ciudad de México y tuvo una gran temporada sin que el entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México hiciera algo, y más bien parecería que le dio un cobijo o lo protegió. Entonces, allí también el gobierno tendrá, insisto, una gran responsabilidad para saber si ahora vamos a tener a un nuevo Genaro García Luna o vamos a tener a parecería que un aprendiz de Felipe Calderón. O sea, vamos a regresar con esta estrategia en la que se combate a los cárteles con más armas, con combates frontales, en verdad, o qué va a pasar. Allí hay una tarea pendiente. Déjame, voy al corte con esto. José Luis, ¿qué nos dice? Regresamos contigo y con Gildo Garza. Trabajas muy duro para forjar tu patrimonio.